Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública este martes. Con la rendición de la prueba de matemáticas a las 9 de la mañana comenzó la segunda jornada de la prueba de selección universitaria, la PSU, que es la última. No por lo que ha pasado, estaba calendarizada como la última. Bueno, igual que el lunes pasado, que acaba de pasar, ayer, se inició con algunos problemas en varias sedes de rendición. Bueno, nuevos incidentes durante la mañana, pero se suspendió en algunas partes la prueba de matemática en 80 colegios, en todo Chile, pero horas más tarde vino quizás la gota que rebasó el vaso. Casi al mismo tiempo que debía rendirse la segunda prueba de la jornada, pero el Consejo de Rectores decidió suspender la aplicación de esta. Esto ya a lo largo de todo Chile y suspendida de manera centralizada. Esta es la PSU de Historia. Luego de que el DEMRE notificara al Consejo de Rectores de la filtración de una de las formas de la prueba de Historia. Usted sabe que dentro de una sala de clase hay varias formas para que no tenga la misma prueba todos los muchachos, todos los estudiantes. Bueno, una de esas formas se filtró un rato antes. Historia, Geografía y Ciencias Sociales era la prueba puntualmente. El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile y el DEMRE confirmó entonces que las pruebas de lenguaje, ciencia y matemáticas rendidas por quienes sí pudieron hacerlo son válidas en el proceso de admisión 2020. Los que lo lograron hacer, después habrá que recuperarlas. Pese a la suspensión del examen de historia de la tarde. O sea, está tan complejo todo. Haciendo resumen, las pruebas que se habían dado son todas válidas. No todos la han podido dar, es decir, lo que decía el presidente de la República la tarde en Twitter, se van a ir poniendo al día. Ya se verá cómo, pero para completar ese 100%. Pero, ¿qué pasa con el 100% en el examen de historia, que no se ha rendido en ninguna parte, por lo que le acabo de señalar? Ese se tendrá que hacer nuevamente también, completo. Porque hay muchachos y chicas que prepararon el de historia y no el de ciencia, porque pueden elegir uno u otro. Pero, ¿cómo compite alguien que no tiene su prueba de historia con otra chica que sí tiene su prueba de ciencia para un cupo universitario? Es muy difícil entonces establecer ahí equidad, ser equitativo. Va a haber aquí, de aquí en adelante, hasta una judicialización puede haber. Esta tarde yo veía ya familias que han hecho sus reclamos formales al CERNAC, por ejemplo, contra el DEMRE. Bueno, en fin, esto es una historia que seguramente va a ser muy larga y hay algunos que hoy día están triunfantes. Hay algunos que se sienten dichosos porque lo lograron. Lograron desestabilizar, lograron fregarle el sueño, los nervios de acero, la preparación a 200.000 familias, 200.000 familias. Jóvenes y sus familias están detrás, muchas de ellas ayudando, poniéndole el hombro, financiando, sacándose la mugre, generándole más incertidumbre de cuándo se va a hacer esta prueba. Chicos que se han preparado muy fuerte durante todo su último cuarto medio, sobre todo, y que llevan un atraso de un mes de sus vacaciones y requieren vacaciones, nuevamente no saben cuándo la van a poder tomar y si la van a poder tomar y si les va a alcanzar el puntaje. En fin, no se lo merecen ellos. Nadie se merece este nivel de caos, menos a manos de adolescentes que sienten que están haciendo la revolución a costa de un país, de un sistema que falla. Sí, la prueba es que se había anunciado que terminaba este año. Nadie está diciendo que esta es una prueba perfecta, maravillosa. Tiene problemas, iba a ser la última. Pero vamos a dejar hasta cuándo que algunos adolescentes que no muestran racionalidad, algunos, van a tomar el control social de este país. No es adecuado, no es adecuado. Y la reacción de alguna clase política tampoco es adecuada. Bueno, pero nos queda tiempo para mejorar. Vamos a la pregunta del día. Y la pregunta del día es si se debe retirar, porque algunos plantean esta idea, el monumento del general Baquedano de la Plaza Italia. ¿Usted cree que se debe retirar definitivamente, sí o no? La pregunta del día está planteada y nos vamos a cambiar rápidamente de tema que no estaba en nuestra pauta, a los temas de la PSU que vamos a hablar y del sobreendeudamiento de muchas familias chilenas en los temas de pauta. Bueno, las noticias son así. Usted sabe que hace muy poco rato milicias iraníes de la Guardia Revolucionaria confirmaron la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles en una base estadounidense en Irak.
Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, no se sabe de víctimas fatales. Se espera que en un rato más hable el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Hay ya rumores y comentarios de que puede haber más ataques iraníes a otros puntos. También está la posibilidad de que Estados Unidos anuncie o haga alguna represalia y que esto empiece a escalar. Solo decirle que Alemania y la OTAN hace poco rato anunciaron que retiraban de la zona de Irak, retiraban su personal diplomático. Esto toma muy mal color, lamentablemente, en el Medio Oriente. El analista internacional Guido Larsson nos acompaña desde el teléfono. Guido, gracias por responder nuestro llamado hasta ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Matías. Buenas noches. Un gusto hablar contigo. Igualmente, pues bueno, danos tu parecer de lo que está pasando y si tienes información, me imagino que has entrado a sitios internacionales de análisis. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué podríamos esperar? Sí, bueno, esto es una represalia que era muy esperable después de la muerte del general Qasem Soleimani hace algunos días atrás. Todo el mundo sabía de que Irán iba a responder, pero no sabía cuándo, no sabía dónde. La respuesta vino ahora. Y a mí me llaman la atención las siguientes cosas. Número uno, esta es una respuesta que fue no solamente publicitada por Irán, fue visibilizada por Irán y fue reconocida por Irán. Había mucha especulación en torno a si la respuesta iba a ser dada por grupos subsidiarios a Irán, eventualmente organizaciones que estuvieran controladas por Irán, pero hay una declaración oficial del gobierno y esto entonces es indicativo de que Irán quiere hacer saber a los Estados Unidos de que son ellos los que están detrás del ataque. Lo segundo, como bien tú decías, no sabemos hasta ahora si hay heridos o si hay muertos en el ataque a la base, ¿no es cierto?, de Ain al-Assad en Irak. Y creo yo que eso es muy importante porque dependiendo de ese dato podemos calibrar de mejor manera cuál podría ser la respuesta norteamericana. De hecho, a mí me parece de que si no hay heridos y muertos estadounidenses, tenemos todavía una salida para evitar un conflicto, ¿no es cierto?, regional, porque eventualmente uno podría suponer de que el Pentágono y eventualmente también la Casa Blanca dejen la situación ahí, dado que todavía sigue siendo un ataque por parte de Irán calculado y en represalia, ¿no es cierto?, al asesinato. Hay mucha información todavía que tenemos que conocer, pero ciertamente estamos en un momento de mucha tensión y de mucha peligrosidad. Sí, Guido, se esperaba que en cualquier momento el presidente Donald Trump se dirigiera a su país y diera a conocer la información oficial. Se sabe que el Pentágono lo informó, que él naturalmente está en conocimiento de todos los detalles, pero eventualmente puede anunciar acciones. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Se ha dado a conocer extraoficialmente en algún medio que tú hayas revisado o hayas visto? Sí, mira, yo revisé hace 5 minutos atrás la vocería de la Casa Blanca y la vocería de la Casa Blanca dice que Donald Trump no va a dirigirse a la ciudadanía. Y eso por un lado creo yo si es así, me parece que es así. Creo que es positivo porque, bueno, hemos observado lo que ha comunicado Donald Trump en las últimas horas, sobre todo este tuit donde él declaraba de que en caso de que Irán atacara, él respondería contra 52 blancos seleccionados. Por lo tanto, la comunicación altamente beligerante puede hacer de que los cálculos militares se salgan, ¿no es cierto?, de borda y se tomen decisiones apresuradas o más apresuradas de lo que indica al menos el contexto, y eso puede ser peligroso. Me parece que de hecho esta comunicación, ¿no es cierto?, de la portavoz de la Casa Blanca, de que Donald Trump no va a hablar, señaliza que eventualmente Estados Unidos no tiene intención de escalar el conflicto, pero obviamente es muy temprano todavía para dar una afirmación rotunda al respecto. Hay que esperar. Guido, hay un factor común en estos ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán, es que el teatro, la escena de los ataques no es ni Irán ni Estados Unidos, es Irak. Es decir, Estados Unidos no ha atacado, hasta donde yo sé, territorio iraní, ni Irán, pese a que lo amenazó de una manera oblicua, amenazó con atacar posesiones norteamericanas y eventualmente algún territorio. ¿Esto qué es lo que explica el que todavía discutan y peleen en un territorio tercero? Yo creo que lo que explica el que Irak sea zona de conflicto entre Estados Unidos e Irán es que ninguno de los dos realmente desea tener una guerra abierta
en ninguno de los dos territorios. Si hay una guerra entre Estados Unidos e Irán, muy posiblemente se va a llevar a cabo en territorio iraní, y ese realmente es una bestia totalmente distinta a lo que nosotros hemos estado observando en Medio Oriente desde el 2003 en adelante. Irán es un país que tiene 80 millones de habitantes, tiene unas fuerzas armadas con un nivel de sofisticación mucho más alto que el que tiene Irak, por ejemplo. Es un país que es entre 3 y 4 veces más grande que Alemania, y por lo tanto creo yo que todavía estamos en una etapa donde ese tipo de riesgo se está tomando en consideración. Irán no quiere tentar a Estados Unidos para que ataque su territorio, y Estados Unidos, si bien quiere intentar debilitar a Irán atacando algunos de sus intereses en la región, no ha todavía cruzado la frontera a atacar el territorio iraní, porque eso eventualmente puede significar una guerra abierta. Guido, uno de los problemas que suscitó esta diferencia de Estados Unidos e Irán tiene que ver con materias nucleares, justamente. La comunidad internacional le impuso hace unos años a Irán sanciones, y se llegó a un acuerdo en la época de Barack Obama de poder hacer algunas inspecciones a algunas centrales nucleares iraníes. Esto después, cuando Estados Unidos se sale del pacto nuclear, queda un poquito en nada. ¿Qué información cierta o creíble hay de armamento nuclear de alto peligro en manos del régimen iraní? A ver, lo que sabemos, y de hecho esto lo sabemos por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que efectivamente tuvo acceso a las instalaciones iraníes, es que Irán estaba teniendo un programa de energía civil de carácter nuclear. Pero una cosa que es muy importante decir es que no es posible separar la consecución de un arma nuclear de la realización de un programa nuclear con carácter civil, porque lo que hay que hacer es obviamente enriquecer el uranio, y el enriquecimiento de uranio solo se puede llevar a cabo con centrífugas en este caso, que forman parte del programa civil de Irán. Entonces acá lo que hay que juzgar es básicamente la intención. ¿Están siendo ocupadas dichas centrífugas para satisfacer la demanda energética civil de Irán, o junto con eso también se está enriqueciendo uranio? Irán siempre dijo de que su intención era la energía civil, pero hay, creo yo, sospechas plausibles para pensar de que tenían un programa en mente y que eventualmente estaban dispuestos a acelerar el enriquecimiento de uranio para alcanzar un arma nuclear. Eso obviamente, como tú bien dices, se pone fin con el acuerdo nuclear, y es obviamente una lástima de que Donald Trump haya salido unilateralmente de ese acuerdo, porque desestabiliza la relación que se había alcanzado con Obama y le da un incentivo entonces a Irán a eventualmente volver a volcarse a la consecución de una arma nuclear. Guido, sabemos que las relaciones internacionales son vasos comunicantes, muchos de ellos, es decir, uno mueve una pieza aquí y se mueven muchas otras piezas. Cuando el conflicto potencial, el que estamos viendo entre Estados Unidos y Irán, nos hace pensar no solamente en los otros países del Medio Oriente, qué va a pasar con Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, la eventualidad de un ataque a Dubái que se especulaba. La pregunta más clara es, ¿China, Rusia, India, han dicho algo? A ver, cuando vino el asesinato de Qasem Soleimani, Rusia dio una declaración muy fuerte contra los Estados Unidos, lo calificó casi como una suerte de Estado paria de terrorismo internacional. China, por el contrario, tuvo una posición más moderada, una posición llamando al diálogo, y de hecho muy similar a la que dio Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, tendiente a tratar de aminorar el conflicto y aminorar la tensión. Hoy día yo no he visto declaraciones oficiales, al menos de los gobiernos chino, indio y ruso, pero creo yo que van a seguir la óptica que hemos observado en el último mes, es decir, va a haber una suerte de respaldo como mínimo que sea tácito por parte de Rusia a las acciones iraníes, va a haber esta ambigüedad constructiva que ha caracterizado al gobierno de Xi Jinping, sobre todo cuando tiene intereses comerciales y energéticos de por medio, y probablemente India va a mantener su atención en lo que está ocurriendo en cuestiones de orden doméstica, porque la India tiene hoy día una tensión muy fuerte con Pakistán, no está, creo yo, dispuesto a tener otro foco de tensión diplomático, en este caso en Medio Oriente, y de hecho yo diría que la comunidad internacional, en un consenso más o menos mayoritario, no quiere verse nuevamente envuelto en una guerra regional en Medio Oriente. Pero creo yo que esos son un poco los vectores que podríamos observar en las próximas 24 horas.
Estaremos atentos. Guido Larzo, muchísimas gracias por este análisis de lo que ocurre hoy, esta noche, en estos momentos ahí en el Medio Oriente, con el ataque iraní a bases militares en territorio iraquí. Muchas gracias, Guido. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Que estés muy bien. Y nos vamos a nuestra mesa y le pedimos disculpas a nuestros invitados porque la verdad que les quitamos tiempo porque la noticia mandaba para analizar qué es lo que está ocurriendo y poder seguir lo del Medio Oriente. Y es la PSU lo que nos convoca esta noche. Nos acompaña Francisco Contreras, que es director del colegio Que Aprenden de Enseña Chile. Muchísimas gracias por estar aquí, Francisco. Gracias. Que te vaya muy bien. Aquí Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. También muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes este par de días que resultó bastante mal? No sé si peor de lo que se esperaba, porque depende de las expectativas de cada uno, pero fue muy fallida esta PSU, Francisco, muy fallida. De hecho, no tenemos certeza de qué va a pasar con este proceso. De todas maneras, hay harta incerteza, muy convulsionada, muy violenta en algunos casos. Claramente no es la PSU que esperábamos, se tuvo que postergar. Ya veníamos de hace un par de meses sabiendo que esto podía darse. Tercer intento. Y no fue un intento exitoso, creemos nosotros. Para nada, para nada. ¿Y tú cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Cómo evalúas lo que pasó y por qué no es exitoso? Yo lo que creo es que es una situación bastante dramática la que nos pasó estos 2 días, pero tiene varias lecturas. Una de ellas es el reflejo de que los estudiantes, al final del día, los compañeros de las ACE, de los dirigentes, mayoritariamente fueron a los colegios a rendir la prueba. Es decir, ellos estaban interesados en participar, en tener un resultado. Es una prueba que tiene muchas mejoras, varias están comprometidas de volver a tener un cambio de institucionalidad y por lo tanto que la mayor parte de los colegios hayan funcionado es un elemento relevante. De que de verdad uno pueda operacionalizar y ver, de enmendarlo y cómo se va a resolver, especialmente estos 80 colegios que no pudieron participar, es un tema distinto, el tema de la prueba de historia. Creo que es un desafío, pero dentro de un contexto de que al menos tenemos un tema de una prueba rendida, tenemos un sistema que tiene que funcionar porque de verdad lo que no podemos tener como sociedad es que haya un grupo determinado que puede tener las ideas o la postura que estime conveniente, pero que por medidas de fuerza obligue a los demás a alinearse con su propuesta en vez de tener un espacio de debate. Los propios dirigentes han dicho qué es lo que piensan que podría ser. Es un tema abierto, pero que de verdad en una sociedad democrática tenemos muchas posturas y tenemos que tener un foro público y muchas veces vamos a perder en nuestras posiciones. Creo que sí, el tema del DEMRE, el que se haya filtrado en la prueba, que haya impedido entonces su aplicación, es una falla del DEMRE y ahí hay algo que analizar de qué es lo que sucedió que llegó a esa situación. Francisco, tú has hecho clases en colegios a jóvenes de esta edad, justamente en Estación Central, clases de matemáticas, tienes la experiencia del aula. ¿Te hace sentido, tiene alguna relación con tu experiencia vivida en el aula, estas formas de reacción de estos jóvenes? Los que hemos pasado por el aula es difícil que nos sorprenda una reacción así de los estudiantes, de los jóvenes sobre todo. Es una reacción, es una cuestión que viene más de las emociones que de una estrategia o de algo planificado. No hay un claro punto final que ellos propongan, no hay tampoco una real propuesta de cuál es el sistema que instalarían en vez de la PSU, siendo la PSU, también dicho por ellos, uno de los antecedentes de las fallas del problema que ellos plantean. El sistema está fallido y la PSU es uno de ellos. Entonces hoy día los ojos se vuelcan hacia la PSU, pero hay una serie de otros datos, han intentado hacer cosas similares con el CIMSE y con otras pruebas, pero al final del día nosotros vemos en las salas de clases, sobre todo en las salas de clases más vulnerables, esta suerte de que los dejamos a su suerte. A mí me tocó ser profesor de matemáticas después de que mis estudiantes estuvieron 6 meses sin profesor de matemáticas. Entonces había un profesor de religión cubriendo ese puesto. Llegué a hacerle clase un primero medio, una clase que no sabía sumar números enteros, no sabía resolver el -3 más 1, por ejemplo. Y eso en primero medio no puede ocurrir. Alguien los había abandonado antes. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a esos estudiantes
te van a medir cuando salgas a final de cuarto medio, pero por la cobertura total de los aprendizajes, cuando yo me tenía como profesor que concentrar en que pudieran sumar, restar y hacer las operaciones básicas. Entonces, el desafío para los docentes, para los adultos, para los directores, para el sistema, para el ministerio, para el DENRE, es mayor porque tiene que instalar un sistema. Esta PCU ya vamos a ver cómo se resuelve. Debiese resolverse de alguna forma, pero el problema ahora es en el futuro, que la prueba lo que se está instalando ahora responde a algo que personas de antecedentes rurales, de más vulnerabilidad, realmente refleja sus aptitudes y competencias para desempeñarse en la vida universitaria o técnico profesional, o es simplemente un correlato con las desigualdades que siempre vemos. Juan Pablo, una de las peticiones que hacían estos muchachos del ACES, que no permitieron al resto hacer sus pruebas, era hacer un propedéutico, que de esto debiera cambiarse por un propedéutico, que un propedéutico es, los que somos más viejos hablamos de las nivelaciones de alguna manera, ¿no es cierto? Emparejar a los que tienen más carencias de aprendizaje y tratar de subirlos al carro de lo que debieran tener como conocimientos a esa edad. ¿Tú has escuchado hablar de esas propuestas? ¿Qué es lo que puede ser un propedéutico? ¿Cómo podría operar? Y si efectivamente es una solución razonable. Mira, yo he escuchado estos días algunos de los diagnósticos y de las bases sobre las cuales sustenta la ACES su convocatoria y tal como tú indicas, un tema de algunas de las propuestas. Algunas de esas evidencias son bastante equivocadas. Por ejemplo, mencionan que solo el 30% de los estudiantes chilenos accede a la educación superior. Chile tiene un récord sobre acceso a educación superior, tiene sobre el promedio de la OECD. Hoy día sobre el 70% de cada corte, accede a la educación superior. Después de ello, que la PCU sería un tema crítico, bueno, 2/3 de la matrícula de primer año de la educación superior chilena se matricula en programas que no requieren PCU. Se matriculan en institutos profesionales, en centros de formación técnico, inclusive en algunas universidades que no están en el SUA, el Sistema Único de Admisión. Por lo tanto, hay un tema de que es bastante diverso y el instrumento de la PCU es uno dentro del sistema global de acceso a la educación superior. Y varios de ellos han ido en la mejora. Por ejemplo, cuando uno tiene una prueba estandarizada como esta que podría tener un reflejo, y lo tiene, una correlación muy alta con el nivel socioeconómico de la familia o el tipo de colegio, donde hoy día es más heterogéneo y buenos colegios de sectores vulnerables, tienen un resultado creciente en temas de mejora. No son solo emblemáticos de colegios particulares pagados, sino que hay una cierta diversidad. ¿Pero hay un sesgo? ¿Hay un sesgo en estas pruebas, técnicamente hablando? Yo quisiera decir que no es un tema del sesgo socioeconómico, sino que el tema del instrumento es como el termómetro. Si tú tienes fiebre va a marcar que tienes 39. Cualquiera de los instrumentos que quiere decir, bueno, ¿cuánto es tu conocimiento? Es representativo, entonces. Eso es lo que va a tener. Lo clave es que uno dijera, mira, el sistema escolar, como lo que estamos conversando acá, es cómo mejoramos el sistema escolar, porque en la medida que lo mejoremos, el reflejo de esa prueba va a dar cuenta de otra realidad más diversa. Si yo tengo estudiantes hoy en Chile, 2 de cada 3 niños de segundo básico, no leen correctamente, no comprenden lo que leen correctamente en ese periodo escolar. Bueno, es una suerte echada para el resto de tu vida. Por lo tanto, la prioridad número 1 no es cambiar la PCU o el instrumento con que medite si los niños sabían leer o no, sino que ¿por qué no estamos logrando que aprendan a leer en primero y segundo básico? Y en el marco del propedéutico, porque dijera, mira, ¿sabes qué es lo que quisiéramos en la ciencia media? Bueno, ya existe un paso. Hoy día hay cerca entre el 15 y el 20% de los estudiantes de tercero y cuarto medio son acompañados por un programa PASE. Adicionalmente, lo que tenemos es un sistema donde las notas de enseñanza media y el ranking, que es el ranking relativo a tu colegio, es decir, mira, tu colegio es de bueno o regular desempeño, ¿cómo me fue en la relativa a este grupo de por medio? Hoy día pesa alrededor del 50% en ese tercio de carreras y universidades que utilizan la PSU como uno de los mecanismos. Estamos llenos de mitos aquí, estamos hablando de, o sea, toda esta reacción a mucho mito, a poca evidencia, a mucho eslogan. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Exacto, hay harto mito respecto del acceso a la universidad. Hoy día el acceso es totalmente distinto a como era hace 10 años, 15 años o 20 años. Hay mucho mito que se ha alargado durante todo ese tiempo. Hoy día el tema del acceso a la universidad, y yo creo que la sensación y la reacción de organizaciones como ACES es
un enojo respecto del sistema. Sienten que y como sistema le hemos fallado a muchos los estudiantes. Yo hablo de mi estudiante en particular, todos los estudiantes que yo le hice clases, solo uno de ellos accedió a la universidad, independiente que ellos sabían desde mí que existían alternativas de acceso que eran preferenciales para estudiantes de primer quintil, como lo eran ellos, etc. Entonces, ¿por qué estos estudiantes no están prefiriendo esas vías? Es una gran duda. ¿Y por qué ellos sienten que la PSU y la universidad es algo que es para ricos? Y es algo que sienten, que no es que sepan. Para los Entonces, 6 primeros deciles. Exactamente. Entonces, si bien, como tú decías, como discutíamos acá, la PSU es simplemente un reflejo de lo que es el sistema y tiene un correlato con el nivel socioeconómico, porque todas las evaluaciones que hemos hecho, incluida PISA, tienen una correlación con el nivel socioeconómico, y eso es terrible porque significa que si tú me dices en qué comuna naces y si eres hombre o mujer, yo puedo achuntarle con un error más o menos del 20-30% cuál va a ser tu puntaje. Entonces, eso es terrible y es una cuestión que demuestra la inequidad que tiene el sistema. Entonces, no es responsabilidad del instrumento de salida, es algo que viene por los 12 años, que pasa los 12 años anteriores dentro de los establecimientos principalmente públicos y de alta vulnerabilidad de todo Chile. Estamos hablando aquí, realmente se ha visibilizado más lo que ha pasado en grandes ciudades, pero qué pasa con los contextos rurales, qué pasa con ciudades de menor tamaño, qué pasa en Puerto Natales, qué pasa en Putre, qué pasa en... etcétera. Juan Pablo, tú como académico de estudios avanzados de educación de la Universidad de Chile, me imagino que llevas mucho tiempo y me dijiste antes que además tu especialización tiene más que ver con lo escolar. Llevamos desde el 2006 hablando sobre educación y en periodos ha pasado más por lo escolar, más por lo universitario, pero mucho por lo escolar. Y ha habido muchos cambios legales, estructurales, de presupuesto hacia lo escolar. Del 2006 a la fecha, ¿ha mejorado la educación escolar chilena? ¿Se ha mantenido o ha empeorado? Por supuesto que ha mejorado. Ya. Datos muy duros, por ejemplo, en educación superior, el tema de cobertura que te mencionaba previamente. Hoy día tenemos 1.2 millones de estudiantes en la educación superior en Chile. Yo me refiero más a calidad que cobertura. Es decir, tú tienes que tener cierta calidad para poder acceder y poder terminar un programa, porque muchas veces uno podría acceder a un programa de baja calidad y no poder concluirlo. Hoy día tenemos un récord histórico de titulados, de técnicos y profesionales. Tenemos una mejoría en la equidad, por ejemplo, el porcentaje que explica el nivel socioeconómico del desempeño, comparándolo con PISA, se ha reducido considerablemente. Hoy día el porcentaje de la varianza de desempeño asociado al nivel socioeconómico es solo un poco más alto que el promedio de la OECD. Sin embargo, tenemos desafíos muy sustantivos. Es decir, cuando uno compara los últimos 10 años, 2009, que tuvo una mejora en la década del 2000, compara PISA, estamos relativamente estancados en ese resultado. Es algo más equitativo, pero el desempeño promedio sigue siendo bajo. Tenemos un porcentaje muy alto de chicos todavía que no comprenden adecuadamente lo que leen, es un indicador como el que te mencionaba. Por lo tanto, lo que requiere Chile es un tema de equidad. Hay cambios estructurales que requieren tiempo. Por ejemplo, la reforma de educación pública requiere hasta el año 2025. El tema de profesores, donde trabajamos, ¿verdad?, conjuntamente, es un recorrido que vamos a hacer toda la década, es decir, porque es paulatino, requiere muchos recursos de por medio. Bueno, se han puesto 2.000 millones de dólares ahí. Efectivamente, y sobre ese punto adicional, y en educación superior el tema de la gratuidad al 60%, ha sido una verdadera revolución. Cuando tú miras las universidades más prestigiosas del país, de regiones y de la región metropolitana, y cuando tú miras inclusive las carreras más de élite, las 5 carreras de Derecho, Ingeniería, Medicina, etcétera, bueno, el porcentaje de estudiantes del 50% más pobres que están accediendo se está duplicando en este periodo de tiempo. ¿Y a pedagogía? En pedagogía lo que está sucediendo es que los puntajes que están accediendo los estudiantes, hasta hace 10 años atrás, la mayor parte de los estudiantes no habían siquiera rendido el tema de la PSU para acceder a las carreras de pedagogía. Un instituto profesional era el que formaba mayor parte de los profesores. Hoy día, la mayor parte de los programas de formación de profesores en Chile tiene un nivel intermedio o alto de acreditación. Mira, y eso va a tardar, Francisco, ¿puede tardar cuánto tiempo en dar los frutos? El que la media, el promedio de los profesores y sus rendimientos, ellos como estudiantes, sea mucho más alto. Harto. Se va a demorar un buen tiempo. Lo que tenemos que esperar es que esto se traduzca en cambios dentro de las salas de clase.
cómo una política afecta realmente a lo que está pasando en las salas de clase. Y lo que hemos visto es que en los últimos 10 años muy poco ha cambiado dentro de las salas de clase. Hay líneas que están apuntando a esa carrera docente, hacia temas que aquejan al sistema hace mucho tiempo, pero se tienen que traducir en algo distinto que pasa en la sala de clase. Entonces, la gente que realmente enseña tiene que ser distinta, la gente que evalúa, que monitorea, que acompaña el sistema, los directores que lideran las organizaciones que son establecimientos, son claves en esto. Si esas personas no tienen los apoyos correctos y correspondientes, todo el sistema yo puedo describir una ley, la educación va a ser mejor. Efectivamente es mejor, pero va a ser significativamente mejor, eso es lo que estoy diciendo, va a ser significativamente mejor y estas inequidades se van a empezar a atenuar una vez que se note en las salas de clase lo que está pasando. A los dos, por último, antes de terminar, preguntarles qué creen que debe hacerse para finalizar este proceso PSU 2020, este proceso fallido, pero que tiene algo avanzado. ¿Cómo debiera hacerse? ¿Completar las que no se han hecho y hacer historia completa? ¿O eventualmente prescindir de historia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Tienen alguna mirada? Mira, yo lo que creo es que no sabiendo la solución para el tema de historia, creo que va a depender mucho de qué es lo que podría ser el tema de la magnitud de las carreras. Ese es un tema que habría que hablar antes porque es todo el país en que está en esa situación, pero lo que debería tener es que prontamente los estudiantes y las familias de esos 80 colegios sepan cuál es la fecha exacta que van a ser realizado el tema de tomar esas pruebas y que de verdad esté resguardada la seguridad de que no van a ser molestados para poder tomarla y aplicarla. Y no que se vuelva a reiterar el tema de que un grupo determinado de la población determine que tú no tienes derecho a poder tomarla y poder rendir. Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú? Complicado la validez del instrumento de historia en particular. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo respecto de las otras, de estos 80 establecimientos. Se comprometió, no hay tiempo para hacer una nueva. Lo que sí creemos yo creo que es importante es dar una respuesta rápida. Porque la ansiedad que correlata con la... El jueves se juntan los rectores, ¿no? La ansiedad correlacionada con estas acciones, lo que podrían planificar hacer en el futuro. Hay que dar una respuesta pronto a las familias que están esperando que se va a hacer. Yo creo que se podría prescindir de la prueba de historia. Esa es mi percepción personal. Hay carreras donde tú puedes entrar con las pruebas básicas, que es matemáticas y lenguaje, más la que tú hayas elegido, que es historia o ciencia. Si tú elegiste hacer ciencia y la pudiste dar, y Juan Pablo había elegido historia y no la pudo dar, está en desventaja contigo. Habría que emparejar la... Entonces, quitar ciencia también. Podría ser una de las soluciones y aumentar el ranking, que es un mejor predictor. Y el muchacho que se había jugado todo el año full por ciencia y matemática y lenguaje no eran su fuerte. Entonces, al final, o completamos todo o hacemos todo de nuevo. Está difícil porque siempre va a haber muchas personas que van a quedar... Hay harta incertidumbre. Y esta misma discusión la están teniendo hoy día familias en sus mesas tomándose el té hasta altas horas de la noche esperando qué va a pasar con sus hijos. Y nos debemos a ellos, a esos estudiantes, hay que darles una respuesta pronto. Juan Pablo, Francisco, muchas gracias por venir a compartir sus conocimientos y su mirada sobre la crisis de la educación y de la política. Esta es una crisis de la política y del Estado hoy en Chile. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Bueno, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos acompaña Mario Espinosa, abogado de defensa de deudores. Mario, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Y la noticia que nos convoca es delicada. Es delicada porque tiene que ver con el nivel de endeudamiento de las familias chilenas, cifra oficial entregada por el Banco Central de Chile, que nos indica que en promedio el stock total de pasivos, o sea, de deudas de las familias en promedio, alcanza un 75% de los ingresos disponibles. Así es. O sea, es decir, en promedio, en un año, de la plata que dispone esa familia para todas sus cosas, un 75, 3/4 de eso lo destina a pagar, a servir deudas de todo tipo.
Así es, y eso es algo que ha ido en aumento. Este índice se mide desde el año 2003. Y si uno ve el gráfico que entrega el Banco Central, lo voy a mostrar prácticamente es una pendiente de 45 grados. A ver si lo puedo mostrar. Esto es del Diario Financiero. Se agradece el gráfico, lo vamos a mostrar, compartir con ustedes. Es casi una pendiente de 45 grados. O sea, ese nivel ha aumentado. De un año a otro aumentó casi un 3 puntos, de un trimestre a otro casi un punto, 0,7%. Y la verdad es que este índice tampoco refleja lo que ha pasado en Chile desde el 18 de octubre en adelante. O sea, este cuarto trimestre del 2019 probablemente sea aún mayor. Porque mantiene las deudas y baja los ingresos. Exactamente. O sea, representa más de tus ingresos. Así es. Y vemos que esto escapa absolutamente lo que es un endeudamiento sano o sustentable en el largo plazo. El endeudamiento per se no es algo que es malo ni que debamos satanizar, por supuesto, pero porque te permite adquirir esencialmente bienes durables en el tiempo. Pero el problema es que la familia chilena está absolutamente sobreendeudada. Si nosotros decimos que hoy día el 75% en promedio de las familias chilenas de sus activos, de sus ingresos disponibles los dedica a deuda, a pagar la deuda, 75 nos alarma. ¿Cuánto es lo razonable, lo estándar, lo que no sé si los académicos o la banca o cuál es lo recomendable? Incluyendo lo que es el crédito hipotecario, eso no debería no debería superar el 40%, 45%, hasta un 50%. Ya, pero te quiero decir que según esa cifra, nosotros ya pasamos el 50% el año 2007. Sí. De ahí en adelante, 54%, 57%, 57%, 59%. Se pegó una subida fuerte el 2015 y de 16 a 65,9%. Es decir, ya llevamos 10, 12 años en esto. Llevamos, y de hecho, bastante tiempo. Y eso hay que cruzarlo también con otra cifra que es bastante alarmante, que es el número de morosos que hay en Chile. Una cosa es estar endeudado, que puede estar cumpliendo. Tú puedes estar endeudado y cumpliendo, quizás a duras penas, bicicleteando muchas veces, recurriendo a líneas de crédito, tarjetas de crédito para mantenerte a duras penas al día en tus obligaciones. Pero, sin embargo, hay muchas personas y también aumenta el número de personas que ya dejan de pagar, que cesan en sus pagos y eso los lleva a morosidad. Hoy día en Chile hay 4.600.000 personas en DICOM. Es decir, si consideramos solo los mayores de 18 años, 1 cada 3 chilenos. Entonces es muchísimo y es un índice que aumenta probablemente al mismo nivel de esta cifra de endeudamiento. Entonces son cifras que sumadas nos llevan a una situación que es bastante compleja a nivel nacional, porque tampoco es bueno una sociedad sobreendeudada, genera tener gente fuera del sistema financiero tampoco es bueno, es caldo cultivo para los préstamos informales, para el delito de usura, para estos créditos gota a gota que se han ido aumentando bastante, especialmente en las ferias libres de Chile. Y eso obviamente es un endeudamiento delictual prácticamente y por lo tanto es algo que tenemos que hacernos cargo. Recuerdo que la última gran crisis económica del mundo fue la subprime, sí, y que fue una crisis de deuda. Fue por una burbuja, inmobiliaria, por porque precio, las sobregarantías. Porque le prestaban a personas plata que no te iba a poder pagar. Y que el sistema de evaluación fue totalmente irresponsable. Y le decía, ¿usted cuánto gana? Gano 10, tome, le presto 15. Sí. Le prestó el 110% para una casa. Los precios de las casas entonces volaron, se reventó la burbuja y todo el mundo, Chile, fue muy afectado. Muy afectado, sí. ¿Tú crees que algo se puede relacionar de eso? Porque esto es una crisis de deuda eventualmente. Sí, es una crisis de deuda, pero no estamos a esos niveles. Aquí el endeudamiento que nos tiene en crisis no es un endeudamiento derivado de una burbuja inmobiliaria o de sobregarantizar o prestar más allá del valor de las garantías. No, acá hay un endeudamiento diríamos de mala calidad. ¿Por qué? Porque es un endeudamiento que se destina a subsistir. Acá el chileno se endeuda para llegar a fin de mes, no se endeuda en general para comprarse una casa, para arreglar la casa, para invertir. De hecho, el Banco Central habla que hubo un aumento del ingreso disponible, pero si vemos el informe, dice aumento disponible. ¿Por qué? Porque se trata de rentas de independientes o bien rentas de capital, o sea, retiro de utilidades. No dice relación con la normalidad de los chilenos. El chileno hoy día se endeuda para subsistir, para llegar a fin de mes. Por eso que decimos que es un endeudamiento de baja calidad. Si consideramos solo el número de morosos en Chile, el 41% dice relación con el retail. O sea, no es endeudamiento de largo plazo. Ya, mirado desde el punto de vista de los deudores, está hecho la radiografía, utilizando el 75% en promedio de los ingresos disponibles para pagar, sí, muy acogotado, muy para subsistir. Desde el punto de vista de los acreedores, ¿han sido lo suficientemente responsables, a tu juicio, los acreedores al prestar
a las personas que le pueden responder eventualmente? Esta realidad que tenemos económica de Chile sobreendeudado dice relación con varios factores. Uno es, sí, efectivamente, quizás la irresponsabilidad de los consumidores de endeudarse más allá de su capacidad de pago, de la falta de educación financiera, que ese es un gran tema a nivel país, pero también de las instituciones financieras, que en algún minuto flexibilizaron bastante sus políticas de riesgo para poder llegar a más clientes, especialmente más vulnerables y de bajos ingresos. Fue un caso de las tarjetas de crédito para dueñas de casa. O sea, ¿qué lógica tiene prestarle plata a una persona que no genera ningún ingreso? Los estudiantes universitarios. Tú entras a una universidad, a una cierta carrera y ya te ofrecen el día 1 una cuenta corriente con tarjeta de crédito, con línea de crédito, personas que no generan ningún ingreso. ¿Y quiénes son en definitiva los que terminan pagando eso? Son los padres, generando aún más un estrés financiero hacia las familias que ya llegan a duras penas, si es que llegan con sus ingresos normales a fin de mes. Entonces, también esto se genera a partir de una política de flexibilización de la banca que afortunadamente se ha ido corrigiendo. Y voy a llevarte un tema general que nos tiene hace 2 meses ocupados. Sí. Si lo vemos en temas de hospitalarios, lo vemos en temas de pensiones, lo vemos en... ¿Dónde está el Estado para fiscalizar el que no pase tú lo que nos está Lo que pasa es que bueno, parte de lo que el fiscalizador pasa, no puede, porque hay que dejar la libertad de las personas. es que parte de lo que ha pasado el 18 de octubre dice relación con un modelo, y ese modelo habla del mercado, que el mercado se autorregula, que hay un ente fiscalizador que hoy día, bueno, antes era la Superintendencia de Banco, que hoy día se fusionó con la Comisión de Mercado Financiero, que es un ente regulador que tiene su... ¿Qué regula el ente regulador? A ver, regula patrimonio de los bancos, regula también encajes, regula solvencia, regula que por supuesto el tema de las tasas de interés estén dentro del marco legal, pero acá también hay un tema, la oferta y la demanda sigue rigiendo fuerte en materia bancaria. Por lo tanto, aquí no hay ninguna norma que le impida a un banco o a una financiera prestarle plata a una persona que a sabiendas que no tiene ingresos. Si bien las normas... Perdón, ¿tú las normas? Las normas sí les exigen realizar una política de riesgo, por supuesto. De hecho, siempre escuchamos que hay un comité de riesgo que analiza la viabilidad del crédito que tú estás pidiendo. Sin embargo, esa es una regulación que es bastante... no es legal de partida, es más reglamentaria, es más de instituciones. Y por supuesto que ahí nos falta avanzar. Hay otras legislaciones en derecho comparado que sancionan a las instituciones financieras que a sabiendas le prestan plata a personas que saben que no te van a pagar. Eso hoy día en Chile no existe. ¿Y eso ocurre en economías modernas? En economías modernas europeas, de la Comunidad Europea, que sancionan a instituciones cuando saben que tú le prestas plata a una persona que no tiene la capacidad de pago en atención, en proporción a la plata que tú le estás prestando. Entonces, al final, esto, a lo que hemos llegado de una sociedad absolutamente sobreendeudada, tiene varios motivos, varios factores. Yo sé que tiene una explicación, pero me gustaría que tú técnicamente nos la dieras, porque no todas las personas tienen o tenemos la cultura financiera suficiente para entender algo que acabas de decir, que la autoridad no siempre regula el que una entidad financiera le preste a alguien que no va a poder pagar. Entonces alguien en su casa va a decir, pero ¿cómo es tan leso que yo te voy a prestar a ti si tú no me puedes prestar, no me puedes pagar? ¿Para qué te presto? ¿Cuál es mi negocio de prestarte si sé que no me puedes pagar? El negocio son los intereses. El precio... Pero tú no me vas a poder pagar tampoco los intereses. Claro, pero acá hay varios temas de partida. Primero, los créditos incobrables tienen una operación contable que te permite rebajar tu impuesto a la renta. Ya. O sea, eso implica también un beneficio tributario para las instituciones financieras. Consideremos que en tiempos de crisis la banca ha sido de las industrias que más utilidades tuvo. Y eso algo te tiene que decir. Básicamente, los créditos, si tú le prestas plata a una persona que no te va a pagar, tú tienes que demandarla, tienes que recurrir a un juicio, pero si esa persona no tiene bienes o tú no alcanzas a recuperar el total del crédito, primero hay algunas instituciones financieras que tienen contratados seguros de crédito, por ese lado pueden recuperar, y luego el castigo de la deuda a través de la incobrabilidad del crédito te permite hacer esta operación tributaria de gasto. Digamos. O sea, ganas por A o ganas por B. Exactamente. Entonces, al final el banco no pierde la plata tampoco. Entonces, eso genera hoy día que los bancos sean de las industrias que tienen mayores utilidades en Chile. Tú estás en defensa de deudores. ¿Ha crecido el número de personas que van a pedir ayuda legal para tratar de hacer frente a sus deudas? ¿O tú más bien ven que gente que levanta las manos y dice no tengo ni siquiera cómo responder? ¿Cómo reacciona el deudor chileno? ¿Cuál es la cultura de deuda del chileno? La cultura, primero el chileno es un excelente pagador. Y muchas veces, producto de ese afán de cumplir,
aumentan su hoyo financiero. Yo te diría que en los últimos años hemos visto un cambio de actitud del deudor en orden a defenderse un poquito más, de saber que también tiene derecho. Veíamos históricamente un deudor que era tratado de delincuente, especialmente por las empresas de cobranza. Eso a partir del año más o menos 2012 se reguló. Hoy día las empresas de cobranza están bastante más reguladas que antes. Falta por avanzar, pero ya hay sentencias y condenas a estas empresas por prácticas abusivas. Entonces hoy día, así como en general el ciudadano está bastante más empoderado, el deudor también está bastante más empoderado y sabe que tiene derecho, sabe que la ley le entrega facultades para poder defenderse, sabe que existe una ley de insolvencia hace 5 años que permite por primera vez a personas naturales poder solucionar su situación de sobreendeudamiento o de insolvencia a través de algún procedimiento legal que genera un corte a este círculo vicioso que es el endeudamiento. El gran motivo de insolvencia del chileno es este espiral de deuda o de bicicleta, donde tú partes de una línea, que es que tus ingresos son menores que tus gastos y a partir de eso tienes que ir cubriendo a través de endeudamiento para poder llegar a fin de mes. Otra deuda y esa otra deuda. Hasta que un minuto la cadena se te va a cortar. Y ahí es donde caes en insolvencia, en cesación de pago y genera esta situación que hoy día estamos viviendo de que una de cada 3 chilenos mayores de 18 años está en DICOM. Por si nos faltaban explicaciones para la crisis que vivimos, la crisis social de descontento y de a veces de desborde y de falta de respuesta. Bueno, aquí tenemos otro elemento que viene es un factor más. Que viene a agregarse a esta cazuela tan chilena que es la crisis que estamos viviendo desde el 18 de octubre. Por si no llegó a tiempo, le quiero decir que en promedio las familias chilenas destinan un 75% de los ingresos disponibles a servir las deudas, cualquier tipo de deuda que tenga, o todas las deudas. 75%. Con el 25% restante tienes que vivir. Tratamos de vivir y es evidente que no es posible. Hay que atenderse, hay que comer, hay médicos. Hay que transportarse, hay que comprar mercadería, hay que pagar servicios básicos. Hay que pagar calefacción. Exactamente. O sea, derechamente, y eso es lo que yo te decía, el endeudamiento del chileno no es, la sobreendeudamiento no es porque se compra una casa, es porque no alcanza a vivir con lo que gana. Chilenos y chilenas muy acogotados que reaccionan de maneras que hemos visto, desesperados, tristes, angustiados. Súmelo con altos índices de consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que también hace tiempo venimos escuchando. Una cazuela compleja en la que estamos. Mario Espinosa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. La respuesta, el resultado, más bien, a la pregunta que le planteamos, y que tiene que ver con si está de acuerdo con que se retire el monumento general Baquedano de la Plaza Italia. El 59% estima que sí, el 41% que no. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, encabezada porque esta tarde diputados aprueban crear comisión investigadora por presuntas violaciones de militares en Haití, entre los cuales hay fuerzas de muchos países, también habría chilenas. Esto es un estudio que se hizo en los Estados Unidos y que luego fue replicado por prestigiosos diarios, me parece que el New York Times o Washington Post, o ambos, donde hablaba de este tema. No era una investigación propia de ellos, pero lo recogían. Entonces, son diarios serios suficientes como para abrir una investigación. Vamos a las temperaturas. La región metropolitana presenta cielos despejados y con bruma y una temperatura de 18 grados. Para mañana y pasado en esta región estarán el termómetro en 27 como máxima y cielo parcial. Y para el jueves el termómetro marcará 29 grados y también tendremos cielos despejados. Veamos qué ocurrirán otras dos regiones de Chile. Valparaíso, región de Valparaíso, cielo despejado para mañana, máxima probable de 19 grados. Y Copiapó, región de Atacama, máxima probable de 28 grados y cielo despejado. Ahí está, un día como hoy, 7 de enero de 1950, nació Juan Gabriel, uno de los artistas mexicanos más importantes de todos los tiempos. El intérprete de la famosa canción El Noa Noa, por ejemplo, porque si pudiéramos poner canciones estamos hasta mañana, cumpliría este martes los 70 años. La carrera de este Divo de Juárez fue notable en su contribución a la música popular en español, en diferentes géneros, traspasó fronteras, sus composiciones han sido traducidas a idiomas como el turco, el alemán, el francés, el inglés. El 18 de diciembre de 2009 su nombre se sumó al Paseo de las Estrellas de Las Vegas y en 2010 recibió
el Grammy a la excelencia. Juan Gabriel murió en 2016 a los 66 años. Es tan grande Juan Gabriel en su mito que, así como algunos otros, algunos sostienen que está vivo. Claro, porque así de grande es el mito de Juan Gabriel. Murió a causa de un infarto, ¿lo recuerda? Mientras estaba en una gira. México es todo, se llamaba la gira. Hoy recordamos su legado con Querida. Y así despedimos esta vía pública de un día que me atrevo a decir que muchas familias chilenas están tristes, muchos jóvenes están inquietos porque no logran terminar un proceso del cual iban a terminarlo en diciembre, se han sacado la mugre, se han estresado, les hemos corrido, hemos jugado con sus plazos, hemos jugado con sus sueños porque no saben qué va a pasar en marzo, si van a poder o no entrar a la carrera que imaginaron y por la cual trabajaron y se esforzaron. Pero bueno, es un nuevo desafío para estar del lado de los que les gusta la violencia, imponer por la fuerza las cosas, o estar del lado de los que se atreven a criticar a los violentos sin problemas ideológicos y decir que la democracia es con diálogo, la democracia es pensar distinto, pero sentarse a conversar y llegar a acuerdos, y la democracia es progresar y no estancarse en la violencia. Así es que mañana será un mejor día. Buenas noches. Gracias por venir.